solamente abarcan ciertos artículos. Entonces, sí, su regulación está únicamente en el Código Civil. Aquí existen muchas teorías, muchos puntos de vista y bastante tela de donde cortar, y nos dedicaríamos 1 o 2 clases para hablar de este tema, porque van a haber personas que van a estar a favor, personas que están en contra, y pues las posiciones para fundamentar o apoyar cada una de estas posturas. Como les dije, la sociedad es cambiante, es evolutiva, y como abogados tenemos que estar abiertos a aceptar eh, a las personas, pues, sobre todo pues porque es prohibido y sobre todo punible cualquier tipo de discriminación, entonces tenemos que aceptarlo. Y, pero recuerden pues de que si bien es cierto el Estado de Guatemala es laico, es decir, no pertenece a ninguna religión como tal, es prohibido eso también. Lo vimos la semana pasada, el preámbulo de la Constitución cita el nombre de Dios. Entonces, desde el punto de vista de valores, que es lo que hemos estado estudiando esta semana, valores éticos, morales y pilares fundamentales, pues es de ahí que se sigue una misma postura, por lo menos desde el punto de vista legal. Y como me corresponde enseñarle los principios legales y lo que está contenido en la norma, por eso es que lo estamos estudiando de esta manera. Axel, tiene la palabra. Licenciado, con respecto a lo que acaba de mencionar, sí, somos un Estado laico, pero me mencionaba un licenciado de Derecho Constitucional que nuestra legislación, por el hecho de mencionar a Dios en el preámbulo, se consideraría una legislación social cristiana. Sí, existen varias interpretaciones, concuerdo también con el catedrático, porque no podemos atribuirle una naturaleza laica cuando cita o está inspirada, ¿verdad?, en el nombre de Dios, pero recuerden también que el desarrollo de la sociedad guatemalteca, desde que se creó Guatemala como tal, desde la época de la colonia, perdón, es inspirada eminentemente en una religión, ¿verdad? Entonces, es muy difícil desprenderse de la vida. Bueno, continuemos entonces. Ya vimos el primer elemento. ¿Cómo está integrado el matrimonio? Un hombre y una mujer. ¿Cualquier hombre y cualquier mujer? No, vamos a ver que debe cumplir ciertos requisitos. Ánimo de permanencia. Aquí vamos con el consentimiento y la voluntad que debe tener la persona, es decir, la finalidad, que es vivir juntos, pero no solo ellos, aunque no es la parte importante, sí es importante, pero yo diría que no es lo más importante, porque conozco matrimonios de 50, 60 años de casado que no procrearon hijos y siguen estando juntos, y legalmente pues eso es un matrimonio y cumplen con los derechos y obligaciones que nacen del mismo. Pero una parte muy importante del matrimonio es la procreación, pero con la procreación vienen varias obligaciones. ¿Cuáles son? La alimentación, la educación y el auxilio, la representación de los hijos, sobre todo hasta que cumplen la mayoría de edad. Y finalmente tenemos el auxilio entre sí. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es la finalidad o los fines del matrimonio? El ánimo de permanencia, vivir juntos, el auxilio mutuo y la procreación, alimentación y educación de los hijos. Esos 4 fines. Bueno, aquí acabamos de desglosar el concepto legal del matrimonio. Hasta el momento no hay dudas. Aquí vamos, pues por algo estamos empezando derecho de familia 1, así facilito. Poco a poco nos vamos a ir adentrando más en cada una de las características del derecho de familia. En cuanto a la naturaleza jurídica del matrimonio, previo a ello, Álvaro Aroche me está solicitando la palabra. Puede hacer uso de la misma. Muchas gracias, licenciado, y disculpe. Este documento del que está compartiendo, ¿eso no lo va a subir a Classroom a nosotros también? Buena pregunta, compañero. De hecho, yo lo subí a Classroom desde el primer día. Ya está en el muro. No hay problema. Después regreso. Perdón que me interrumpa, Alex, solo para el compañero. Está en la segunda publicación, si no estoy mal.
No se Muchas preocupe. gracias. Vamos a ver, mire, pues este es el muro de claro. Voluntariado 2022, si usted ya forma parte, lo va a encontrar. Si no, aquí está el código de la clase, puede unirse. Luego vamos aquí a las publicaciones. A la parte de abajo, el 7 de marzo, que fue modificado el 21 de abril. O sea, ustedes lo vieron el 21 de abril, tuvimos esta publicación. Luego, también el 21 de abril, compartí estos 3 textos. Reglamento EPS, el programa del curso que lo explicamos la semana pasada, lo vimos juntos, y las generalidades del derecho de familia. Este es el texto que estamos utilizando, compañero. Lo invito a que lo descargue porque por lo menos la primera parte del curso se va a tratar sobre esto. Cualquier otro documento adicional que yo les haga llegar, lo voy a subir a la plataforma y se lo voy a decir. De eso no tengan la menor duda. Bueno, continuemos entonces. Vamos a hacer más grande la presentación. Bueno, ahí estamos. Les decía, el siguiente subtema importante a ver es la naturaleza jurídica del matrimonio. Recordemos que cuando hablamos de naturaleza jurídica estamos hablando de explicar en dónde podemos catalogar o clasificar a determinada institución jurídica. Entonces, acá tenemos 3 alternativas para el matrimonio. La primera de ellas dice que como contrato, segunda como negocio jurídico y tercera como una institución social. Analicémosla. ¿Por qué a mi criterio, o bueno, al criterio de la mayoría de tratadistas de derecho civil, el matrimonio no es un contrato? Porque el artículo 1521 del Código Civil nos establece la definición de contrato. 1521 les dice, ¿verdad? Aquí lo tenemos. No, perdón, es el 1517, perdonen. Tantos artículos que tiene el Código Civil. Entonces, el artículo 1517 nos da una definición de contrato y dice que hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir. ¿Por qué el matrimonio no es un contrato? Porque dice que el contrato es cuando 2 o más personas. Yo les pregunto, ¿pueden intervenir más de 2 personas en un contrato, en un matrimonio, perdón? No, ¿verdad? E incluso en el contrato lo pueden ser 2 personas. Eso más, etcétera. iPhone de Nat, por favor. Ah, ya me hicieron anfitrión. Ya puedo silenciarlos. Qué bueno. Luis López está solicitando la palabra. Gracias. Solo perdón la consulta. Casi no le escuchamos, Luis. Acérquese más al micrófono. El artículo... A Astrid y a un iPhone de Nat, que no sé qué, ya lo silencié. Dígame, Luis, lo escuchamos, ahora sí. El artículo de contrato, ¿cuál era, perdón? No le escuchamos. Licenciado, creo que se refiere a que no le entendimos desde que mencionó el artículo porque el compañero o compañera encendió el micrófono, entonces no se le entendió mucho. Ah, el artículo. Muy bien, es el 1517 del Código Civil. En el artículo 1517, gracias a los compañeros que ya lo escribieron en el chat, ahí tenemos la definición de contrato. ¿Qué contrato es cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación? ¿Contrato es igual que matrimonio o el matrimonio es un tipo de contrato? La respuesta sería no, porque el matrimonio cumple con otros fines, que no es solo crear, modificar o extinguir una obligación. Además de ello, dentro del matrimonio no pueden comparecer más de 2 personas, lo que sí acontece en un contrato. Carlos de la Cruz está solicitando la palabra. Sí, licenciado, muchas gracias por la aclaración. Personalmente siempre tenía esa idea subjetiva de que el matrimonio era un contrato. Ahora con esa cita legal ya puedo cambiar por completo mi perspectiva. Muchas gracias. Muy bien, sí, yo les digo acá la naturaleza jurídica, es decir, podemos clasificar el matrimonio con un contrato, pues ya vimos que no cumple a cabalidad la finalidad de un contrato. Probemos entonces con un negocio jurídico. Podemos decir que el matrimonio es un negocio jurídico.
Para lo cual nos vamos a ir al artículo 1251. 1251. Ahí tenemos la definición de negocio jurídico. Un negocio jurídico necesita capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, es decir, que tenga 18 años de edad. Consentimiento que no adolezca de vicio, es decir, que comparezca libremente, no coaccionado ni mediante uso de violencia, simulación, dolo, ningún vicio del consentimiento. Y tercero, el objeto lícito, que sea que el objeto de ese negocio no esté prohibido por la ley. Entonces, de aquí surge la siguiente análisis. ¿Puede ser entonces el matrimonio un negocio jurídico? La doctrina establecería que no, porque el matrimonio cumple determinados fines específicos, como por ejemplo el ánimo de permanencia, fin de vivir juntos, la procreación, alimentación, educación de los hijos y el auxilio entre sí, situación que un negocio jurídico no regula y no extiende más allá, únicamente se limita a este tipo de elementos que ya los establecimos. Entonces, licenciado, ¿cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? La respuesta correcta sería una institución social. Y de ahí viene un fundamento más o una razón más para decir que el derecho de familia pertenece al derecho social. ¿Por qué razón? Porque sus normas contemplan una regulación específica, sobre todo a la parte vulnerable o al grupo vulnerable que se encuentra en desventaja. En este caso, yo les dije que el derecho social es aquel que brinda una protección específica, tutelar, especial, valga la redundancia, para este grupo vulnerable. En este caso serían los hijos menores de edad porque no tienen capacidad de ejercicio, no pueden representarse por sí mismos ni poder de decisión. Entonces necesitan que sus representantes legales, los padres, quienes ejercen la patria potestad, velen por ellos. Una razón más del por qué el derecho de familia es un derecho social. Pero desde el punto de vista del matrimonio, veamos que el mismo concepto del artículo 78 lo regula de esta manera. Es una institución social, es el génesis primario fundamental de la sociedad, por la cual un hombre y una mujer se unen legalmente para cumplir con los fines específicos del matrimonio, pero sobre todo con ese ánimo de permanencia durante toda la vida o durante el tiempo que subsiste el matrimonio. Entonces, en resumen, vamos a decir que el matrimonio y que la naturaleza jurídica del matrimonio es de una institución social. Siguiente tema importante. Sistemas matrimoniales. Existen varios países del mundo en donde tienen un régimen específico, un sistema específico de matrimonio. En cambio, en Guatemala es mixto, porque se acostumbra que paralelo al acto civil como tal, al matrimonio civil, exista un matrimonio religioso, independientemente de cuál sea la religión que cada uno de nosotros profese. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta en la realidad y en el punto de vista social, le dan más énfasis y más importancia al matrimonio religioso. Pero jóvenes estudiantes de derecho, ¿cuál es el matrimonio o el sistema de matrimonio que surte efectos legales? Les escucho. ¿Será el religioso? El civil. Civil. Entonces, recordemos que aunque el matrimonio religioso sea grande, enorme y tiren la casa por la ventana y no escatimen en gastos, y el matrimonio civil lo hagan en una sede notarial, en la oficina de un LIC, solo las dos personas que van a contraer matrimonio y no hagan nada, ni siquiera hagan un almuerzo ese día, sino que solo pasan comprando ahí comida rápida y se van a sus casas.
No se preocupen, porque ese es en sí el matrimonio que surte efectos jurídicos y legales, el matrimonio civil. A partir de esa fecha surte efectos el matrimonio. Acontece también que el matrimonio civil generalmente se hace en una fecha y el matrimonio religioso lo común, un mes después. Y entonces las personas que no conocen del derecho creen que hasta que celebran el matrimonio religioso surte efectos jurídicos, y no es así, es desde que celebran el matrimonio civil. Otra cosa que acontece, y ahorita le doy la palabra a Valverde. No le subí la mano, perdón. ¿Perdone? No tenía ninguna pregunta. No le... Por el momento no tengo. Vale, muy bien. Entonces, la otra posibilidad que puede acontecer es que se celebra el matrimonio civil y por azares del destino ya no se celebra el matrimonio religioso. Entonces las personas creen que por no haber celebrado el matrimonio religioso, pues están libres de cualquier obligación o de cualquier derecho y cualquier efecto jurídico. La pregunta que yo aquí les hago es, ¿será esto cierto o subsiste o persiste el matrimonio civil aunque no se haya hecho el matrimonio religioso? A ver, ¿quién me quiere contestar? Persiste el civil, ya que el religioso es más una ceremonia que otra cosa. Exactamente, es decir, para efectos legales, no estamos menospreciando ningún acto religioso. Licenciado, digamos, el matrimonio religioso se podría considerar un acto privado, ¿no? Ahorita contesto las dos preguntas. Entonces, Perdón. Para efectos legales y jurídicos, el matrimonio civil es el que surte efectos independientemente si se realiza o no un matrimonio religioso. Ahora bien, lo que no persiste o lo que no surte efectos es que se celebre un matrimonio religioso y no un matrimonio civil. Puede hacer la ceremonia, como dijo el compañero, pero no van a hacer a la vida jurídica. De hecho, también todos los ministros de culto o líderes religiosos ya saben que si previo a la celebración de un matrimonio religioso no llevan la instancia de ya el matrimonio civil, no realizan el acto porque saben que no surte efectos jurídicos. Al contrario, pueden ser objetos de algún tipo de sanción. Entonces la compañera Stephanie me preguntaba que si el matrimonio religioso es más un acto privado. Pues yo diría que es un acto público para que la sociedad, las amistades, las familias y todo el entorno social de los contrayentes pues sepan que contrajeron un matrimonio y es un acto complementario al matrimonio civil, más no el acto principal y fundamental. Bueno, entonces, habiendo explicado el sistema matrimonial religioso y civil, lanzo la siguiente pregunta, pero les voy a decir a quién les voy a hacer la pregunta. Ana Fidelina Pineda Mejía, ¿estará conectada? Juan Gabriel Tebalán Barrera, Osberto Alfredo Villanueva, Ingrid Lorena Zubuyuj, Oscar Higinio Mejía, Alicia Tut Flores está solicitando la palabra, pero no sé si es alguna de las compañeras que acabo de mencionar. No, ¿verdad? Va, déjeme que le realice la pregunta y después yo le doy el tiempo, compañera. Me quedé con Evelyn Xiomara Chacón, Adolfo Otoniel Ramírez. Bueno, Carlos de la Cruz ya ha estado participando, ahí no hay ningún problema. Julio Roberto Rodríguez de León. Sí, Adolfo, ¿me llamó? Sí, Adolfo Otoniel Ramírez, ¿es usted? Sí, claro. Bueno, muy buenos días, mucho gusto. La pregunta que yo tenía bien plantearle es la siguiente. Habiendo explicado el sistema matrimonial religioso y civil, yo le pregunto, para para la legislación guatemalteca o el ordenamiento jurídico guatemalteco, ¿qué sistema matrimonial es el que adopta? ¿Religioso, civil o mixto? De los tres que tenemos en pantalla. El matrimonio civil es el único que tiene efectos legales en el país.
Muy bien, buen análisis, pero también podríamos indicar que es un sistema mixto, porque en Guatemala también se acostumbra que se realice el acto complementario del religioso, del sistema religioso. Además de ello, también ahorita más adelante vamos a ver sobre las personas que pueden autorizar matrimonio. Líderes religiosos también pueden hacerlo. Entonces, yo me inclinaría más por un sistema mixto, que en Guatemala se adopta, ojo, se adopta el sistema mixto, aunque claro está, como dijo el compañero Adolfo, surte efectos jurídicos el matrimonio civil. Alicia, ahora sí, tengo la palabra. Licenciada, una pregunta. Para que haya entonces un matrimonio religioso, sí o sí tenemos que llevar una constancia de que ya nos casamos civilmente. Claro que sí, compañera. Yo desconozco que haya, independientemente de la religión que se trate, desconozco que haya un líder o religioso que autorice un matrimonio sin la constancia o la inscripción en el Registro Nacional de las Personas de que ya esté inscrito el matrimonio civil. Eso sí. Es un requisito básico. Abner, ¿tiene la palabra? Sí, buenos días, Rick. Entonces, con respecto a los sistemas matrimoniales, el matrimonio mixto sería como la unión del civil y religioso, ¿verdad? Así es, compañero. Es el que se adopta un sistema religioso y un sistema civil. Ese es el sistema mixto. Se me olvidaba comentarles, existen países en donde el sistema religioso hace sus veces del matrimonio civil y no es necesario que haya un previo matrimonio civil. ¿Por qué razón? Porque los líderes religiosos, sobre todo en determinados países, tienen la capacidad legal de poder autorizar matrimonios. O bien, lo vamos a ver más adelante, que si el matrimonio lo autoriza un ministro de culto, generalmente suple o en ese acto se congrega, se complementa tanto el matrimonio civil como el religioso. Entonces, por eso es que yo les digo que Guatemala utiliza un sistema mixto. Marjorie Guardado está solicitando la palabra. Buenos días, licenciado. Con una consulta, ¿es posible hacer una ceremonia con ambas partes, o sea, tanto como la civil y la religiosa, o no es permitido? Aquí al gusto del cliente, al gusto de los contrayentes, sí, yo he estado en varias ceremonias de este tipo. Lo que sí debe quedar claro es que primero debe ser el matrimonio civil, aunque sea acto seguido o que sea en el mismo acto, pero primero el civil. Gracias. Munguía. Buenos días, licenciada, compañeros. Una consulta. Yo he escuchado mencionar, por ejemplo, que hay matrimonios especiales. ¿A qué se refiere, licenciado? Perdone. Bueno, es que usted ya va por el siguiente tema. Sí, efectivamente, en Guatemala tenemos matrimonios especiales y excepcionales. Se refiere a que necesitan requisitos particulares o requisitos, un requisito más especial, más allá de los generales. Ya lo vamos a explicar más adelante. Ese es un tema que también tengo preparado. Lenin Andreas, ¿está solicitando la palabra? Lenin, ¿lo escuchamos? Yo creo que no. Solo solicitó la palabra, pero ya no. Armando está dando la palabra. Lec Manuel González tiene su micrófono encendido. Fíjense que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver quienes tienen el micrófono encendido. Entonces tengo que dejar de compartir pantalla para irme a los participantes y silenciarlos, como por ejemplo ahorita que silencié a iPhone de Andreas. No creo que aparezca así en el listado iPhone de Andreas, pero lo vamos a buscar. Vamos a buscar para ponerle la inasistencia, para que más lo podamos buscar. Bueno, continuemos pues. Perdón, yo había pedido la palabra. Vamos Armando. Perdone, fíjese que yo tenía entendido en cuanto a esto del sistema de matrimonios,
usted daba el ejemplo de que primero lo civil, de ahí como lo religioso como un complementario, ¿verdad? Pero como que también, según recuerdo, de que hay una normativa de que lo religioso, o sea, en una iglesia puede también autorizar matrimonio, siempre y cuando pues se inscriba ante el Ministerio de Gobernación. No sé si sigue siendo ese o estoy equivocado. Es una duda que tengo. Así es, compañero. Ahorita vamos a ver quiénes son las personas que pueden autorizar el matrimonio. Cuando lo autoriza un ministro de culto, suple o hace las veces del matrimonio civil y religioso en un mismo acto. Era lo que estaba explicando. O sea, sí es permitido, y como dice usted, vamos a ver que un requisito fundamental o una obligación es inscribir esa acta y que esté inscrito, la persona, el ministro de culto, en el Ministerio de Gobernación. Bueno, Lenin, Andreas, volvió a solicitar la palabra. Perdón, licenciado, es que se me había bloqueado esto. Mi pregunta era con respecto a los permisos, los avisos. Si un abogado no presenta los avisos, ¿qué pasa? ¿Hay algún tipo de, no sé, como penalidad para el abogado por no haber presentado los avisos del matrimonio? Y por cierto, yo soy iPhone de Andreas, es que como se me bloqueó esto. Bueno, pues siempre es mejor conectarse con un nombre y un apellido, ¿verdad, compañeros? También es un tema que vamos a desarrollar ahorita a continuación, las obligaciones que nacen con el matrimonio y las obligaciones posteriores que tiene que el notario. Contestando su pregunta así de manera breve, si no se inscribe el matrimonio, no nace a la vida jurídica. Entonces solo se hizo el acto, más no. Bueno, continuemos. Julio Roberto Rodríguez de León. Silvia Verónica Escobar. Miguel Vinicio Godínez Cifuentes. A Lenin Andrea, pues ya hablamos con él. Irma Fabiola García Alfaro. Marta Zuleima Ramos. Aquí estoy, Lick, buenos días. Fabiola. Fabiola García. Hola, Fabiola, muy buenos días. ¿Podría usted darle lectura y sobre todo explicar a qué se refieren los fines del matrimonio? Claro que sí. Dice fines del matrimonio: vivir juntos, procrear, alimentar y educar a los hijos y un auxilio mutuo. Pues como bien lo dice ahí, pues el vivir juntos, creo que ser una ayuda para ambos, y el auxilio mutuo, pues en lo que se necesita, pues la pareja tiene que estar al pie del cañón con uno. Sí, a lo que se refiere es que el matrimonio debe cumplir estos fines. Cuando ya no se cumple con alguno o todos de estos fines, pues procede la disolución del matrimonio, que lo vamos a ver en un tema más adelante que se llama el divorcio. Pero estos son como los requisitos fundamentales, ¿verdad? Que se debe de guiar. Me gusta mucho este artículo, el artículo 79. ¿Cómo se funda o se crea el matrimonio? ¿Bajo qué principios? ¿Qué requisitos y formalidades? Solo déjenme ponerlo bien en pantalla. Ahí. Continuemos. Marta Zuleima Ramos. Sí, licenciado. ¿Usted es Marta? Sí, Marta Zuleima Ramos. Bueno, mucho gusto, Marta. ¿Le puede dar lectura, por favor, al artículo 79? El matrimonio se funda en igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges, y en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Muchas gracias, compañera. Tiene un poquito ahí de interferencia en su señal. Bueno, el artículo 79 está transcrito aquí en pantalla, solo que estoy viendo que tiene dos faltas de ortografía porque no di los espacios necesarios. Ahí me falló la gramática.
Pero dice que el matrimonio se funda, es decir, se crea. Su pilar fundamental es la igualdad de derechos y obligaciones en ambos cónyuges. ¿Se recuerdan que hay un principio constitucional que avala eso? Pues acá el Código Civil lo desarrolla en el artículo 79. Y lo más importante dice, su celebración debe cumplir todos los requisitos de ley, hizo formarse o llenarse todas las formalidades, que eran las obligaciones, como por ejemplo la que nos mencionaba el compañero anterior. Continuemos. Armando, aquí, pues ya hablamos con Armando, incluso nos planteó una duda. Ada Zuleidi Pérez, Gerardo Adalberto García Pineda, Abner Palacios. Yo creo que Abner también ya platicamos con él. Abner. No, pero Abner Palacios lo he visto ahí concentrado toda la clase. Mucho gusto, Abner. ¿Le puede dar lectura al artículo 80, por favor, de los esponsales? Sí, claro. Esponsales, artículo 80. Es la entrega de bienes que se hacen los contrayentes con promesa de matrimonio mediante escritura pública, los cuales no producen obligación de contraer matrimonio. Muy bien. ¿Me puede dar un ejemplo, Abner, de un esponsal clásico ahí? Sobre todo en nuestra sociedad guatemalteca, cuando alguien va a proponer matrimonio, ¿qué le entrega a la contrayente, a la prometida, desde a partir de ese momento? Vivienda. Pues si fuera vivienda, yo me caso ahí en ese momento. El anillo. ¿Usted está casado o no, Abner? Yo no. Bueno, con razón. Va. Pero, no, con razón le digo porque no ha pasado por eso. Pero cuando un hombre va a pedirle matrimonio a su prometida, ¿qué se le entrega normalmente o cómo le pide matrimonio? Rocío nos está solicitando la palabra. No sé si es en relación a este tema. Licenciado, fíjese de que yo ya me casé y mi esposo lo que me dio fue un anillo y yo conocía la tradición que él me daba un anillo y yo le tenía que dar a él un reloj. Pues eso se acostumbra, ahora es parte de la tradición y de la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, si ustedes me dicen, licenciado, ¿por qué se celebra el Día de los Muertos el 1 de noviembre y se come fiambre? Porque es parte de la tradición guatemalteca. ¿O por qué se hace en Navidad? Porque es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura. Entonces, entregar un anillo en señal de matrimonio y, como dice la compañera, y un reloj al varón, eso es un esponsal. ¿Por qué yo hacía esa pregunta? Porque les quería poner un ejemplo de esponsales. Esponsal son entrega de bienes que hacen los contrayentes como promesa de matrimonio. Pero nos dice el artículo 80, no producen la obligación de contraer matrimonio. Es decir, el hecho de haberle dado el anillo más caro, un reloj Bulova bien bonito, por ejemplo, a mí me gustan los relojes, por eso les digo un Bulova, un Rolex, etcétera. Entonces, eso no obliga a contraer matrimonio, pero nos dice el artículo 80, da lugar a solicitar o a demandar la restitución de esas cosas, dependiendo qué clase de bien sea, ¿verdad? Por ejemplo, si es un bien dinerario o si es dinero en efectivo, se va a solicitar la restitución a través de un juicio ejecutivo. Si fuera un bien mueble, pues será un juicio sumario de restitución de bienes muebles, así se llama, es una de las competencias del artículo sumario. Y si fuera, como el ejemplo que nos ponía Abner, una vivienda, dijo el ejemplo, yo ahí me caso sin pensarlo, le dije yo bromeando. Pero si se entrega un bien inmueble, entonces será en un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad, así se llama, reivindicación de la propiedad, donde el contrayente que ya no se celebró o se obligó el matrimonio, tiene derecho a pedir su devolución o restitución. Créanme que son cosas, ahí veo a algunos compañeros riéndose, son temas, ¿verdad?, que nos causa gracia, pero que en la realidad acontecen, ¿verdad? Que parece más de novela y capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero pasa. Y ustedes como abogados tienen que saber qué asesorarle a sus
clientes. Vamos, Keila Fuentes, y luego Aleida Vicente. Licenciado, yo una vez vi un caso donde los suegros, por decirlo así, la mamá del esposo, le da una vaca a la novia como promesa que su hijo se va a casar con ella. Entonces mi pregunta es de que si eso también se cuenta como esponsal o no. Sí, claro que sí, compañera, solo que aquí recordémonos que estamos hablando del libro 2, de los bienes. Aquí sería un bien semoviente, así lo clasifica el Código Civil, pero sí es una clase de esponsal, que se da con promesa de matrimonio, pero que no obliga a contraer matrimonio. Aleida, la escuchamos. Licenciado, buenos días. Solo una pregunta también. Aquí entraría, por ejemplo, de que uno de los dos pagara la fiesta del matrimonio. Ya estuviera todo pagado, pero al final ya no se realiza el matrimonio. ¿Podría solicitar o entraría también como esponsal? Sí puede ser como esponsal. Lo único que aquí ya dependerá de las políticas del lugar donde se tiene pagado el evento. Como recuérdense que la mayoría de estos lugares celebran contratos. Y dentro de las cláusulas de estos contratos está lo relativo a una posible o eventual cancelación. Entonces, ¿qué política manejan ellos de reembolso de ese dinero? Un 50%, un 75% o un 25%, dependiendo con cuánta anticipación se les avise, ya dependerá de ellos. Ahora bien, si usted no está conforme con eso, puede iniciar un juicio, uno de los que ya mencioné. Pero la parte demandada, en este caso, este lugar o de eventos que se contrató, va a ejercer como medio de prueba ese contrato y entonces el juez va a resolver conforme al contrato. Por eso es muy importante los contratos. Pero es un ejemplo también que nos ponía Aleida. Entonces ya ven que nosotros tal vez nunca habíamos escuchado la palabra esponsal y le damos la lectura al artículo 80 y nos quedamos igual. Pero ya con ejemplos ya si nos vamos familiarizando, ¿verdad? Nos vamos familiarizando a qué se refiere este enunciado o este tema de los esponsales. Bueno, entonces es una promesa de matrimonio que no obliga a contraer matrimonio. Aquí está el otro Amner, solo que usted es Amner, M-N, y el otro compañero es Abner. Pero vamos, Abner Agustín, escuchamos. Gracias, Lick. En esta parte, volviendo a la parte del artículo 80, menciona mediante escritura pública. Digamos, esos regalos normalmente quedan registrados en escritura pública. Sí, fíjese, muy buena observación que me hace usted, Amner. Dentro de la definición yo les coloqué, porque este texto es de mi autoría, que se otorga mediante escritura pública, dependiendo de la clase y el valor del bien que se entrega como esponsal. Y sobre todo, si la persona que lo entrega tiene esa duda de que se va a celebrar el matrimonio o no, entonces para protegerse de una eventual cancelación del matrimonio y su devolución, lo celebra en escritura pública para que quede constancia que lo recibió. Y luego esa escritura pública le podrá servir de título para demandar la devolución. Generalmente, dependiendo, como yo le digo, la clase y el valor. Pero si hablamos de nuestra cultura y tradición, cuando se trata de un anillo, por ejemplo, pues rara vez se celebra una escritura pública. Tendrá que ser un anillo como los que se regalan entre las celebridades de Hollywood, ¿verdad? Para que valga la pena. Pero lo común es, o la formalidad legal de un esponsal es, si usted va a dar esto en promesa de matrimonio, quiere cubrirse la eventual cancelación del matrimonio y su reembolso o restitución, pues porque le costó dinero, pues mejor celébrelo con un notario en escritura pública. Steven Espinosa, lo escuchamos. ¿Qué tal, y buenos días? En ese caso, ¿hay algún mínimo para ello sobre el bien? No hay ningún valor mínimo ni máximo, es a voluntad de las partes. Recuerden que
al notario lo requieren las partes. Entonces ya dependerá de ello, ¿verdad? Puesto que también contratar un notario genera honorarios, pues ya dependerá de la clase. Lo que pasa es que, mire, pues el Código Civil, y eso es parte de una introducción que yo les debo de dar, el Código Civil regula todo tipo de eventualidades que se pueden dar en la sociedad. Como puede regular un matrimonio entre personas de muy humildes y escasos recursos económicos, también tiene que regular controversias de personas con mucho dinero. ¿Por qué razón? Para evitar que se dé una circunstancia y que no tenga regulación en la ley. Para eso es que existen estos, ¿verdad? Pues no les digo, tal vez, bueno, todos somos sancarlistas y todos pues pertenecemos a la clase media, media baja del país y hemos salido adelante, etcétera, o estamos proponiéndonos salir adelante. Entonces tal vez a nosotros nos parece un poco pues gracioso, descabellado estos temas, ¿verdad? Pero recuerden que también hay muchas personas en Guatemala. Recuerden, ¿verdad? Guatemala es un país rico, pero con mala distribución de la riqueza. Entonces hay personas que sí se protegen en salud y dan regalos de $1 millón, por ejemplo, 7.5 millones de quetzales. Entonces ahí sí ya estamos hablando de dinero, ¿verdad? Y del por cual tienen que hacer estos esponsales a través de una escritura pública, entre un notario. Pero pues con nosotros que somos, como yo les digo, pertenecemos a la San Carlos, tal vez no estamos muy familiarizados con esto, pero eventualmente también se puede hacer. No existe ni un mínimo ni un máximo para realizarlo, Steven. También cuando miremos el tema del régimen económico del matrimonio, nos vamos a dar cuenta que también ahí, ese tema fue creado para las personas con dinero. Así simple y sencillamente, así se los digo. Porque pues cuando nosotros, nuestros clientes, nuestros amigos, familiares o hasta nosotros mismos contraemos un matrimonio, pues muchas veces se va a contraer matrimonio sin bienes o con pocos o escasos bienes. Y dentro del matrimonio pues se van haciendo. Pero para las personas que ya tienen muchos bienes, existen el régimen económico del matrimonio, por ejemplo, la separación absoluta, de que mis bienes son míos y no vaya a ser que fracase nuestro matrimonio y nos divorciemos y yo quiero que estos bienes sean míos, que no te queden, o por qué yo te tengo que dar a vos ciertos bienes cuando en realidad son míos. Entonces para eso existe el régimen económico de matrimonio. Ahí les voy a poner otro ejemplo ahí de esto cuando llegamos a estos temas. Yo creo que con ejemplos nos familiarizamos más. Bueno, si no hay otras preguntas, pasemos al artículo 81. Aptitud para contraer matrimonio. Y aquí es donde ya van a surgir varias dudas. Marlene Obando, le escuchamos. Usted me está solicitando la palabra. Licenciado, buenos días. Disculpe, hay una compañera en el chat que pregunta, ¿y si no hay escritura pública, no lo puede reclamar? Sí, pero tendrá que utilizar un proceso de conocimiento previo y utilizar los medios probatorios regulados en el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil para probar que efectivamente le entregó ese esponsal. Con el chat a veces me distraigo mucho, por eso... Gracias, licenciado. Gracias ahí por trasladarlo. Ahorita precisamente estaba leyendo esa pregunta, pero ya la respondimos. Vamos a ver, pues, sigamos con nuestra lista. Edgar Lisandro Aguilar, Alan René Valdés, Ricardo Antonio Boror. Sí, licenciado. ¿Usted es Ricardo? Sí, así es. Mucho gusto. Mucho gusto, licenciado. ¿Qué semestre cursa? ¿Qué manda? ¿En qué semestre está ahorita? Quinto. ¿En qué año ingresó a la universidad? En el 2016. 2016. ¿Y en qué año compró su código civil? En el mismo año. Démosle lectura entonces, ¿le puede dar usted lectura a su código civil, el artículo 81? Quiero ver si está actualizado o no su código. Permítame, dice, aptitud para contraer matrimonio. La mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Sin embargo, pueden contraerlo el varón mayor de 17 años y la mujer mayor de 14 años, siempre que medie la autorización que determinen los artículos siguientes. Muchas gracias, Ricardo. Déjeme decirle que su código está
actualizado. Es igual que el mío. Cuando yo... tengo que comprar otro. En el año 2011, no, 2012, pues yo tenía, me han dado las reformas, o sea, yo estuve y me aprendí que la mujer mayor de 16 años, de 14 años, no lo escuchamos. 16 años, hay un micrófono abierto. Sí, yo creo que el compañero ahí dejó su micrófono abierto. Es Alicia. Alicia es Marcela y Ricardo Boror. Disculpe, Lic. Sí, ¿quién me habla? Perdone. Es que había dejado abierto el micrófono, licenciado, perdón. Alicia Jucún le habla. Muy bien. Bueno, Wetman, ahí está soltando la palabra. A Wetman siempre lo veo yo que anda caminando, es muy... Lic, perdone, mucho gusto, buenos días. Lo que pasa es que estoy trabajando, pero le estoy poniendo atención. Fíjese que quisiera saber qué código civil sería el más actualizado para poder comprar uno. Ah, bueno, muy bien. A eso iba, compañeros. La última reforma es del decreto del decreto 13-2017. En teoría, entonces, Wetman, significa que los que ingresaron a la universidad en el 2018 en adelante, pues ya tendrían que tener el código actualizado. Aunque recuerden también que en librerías jurídicas muchas veces nos venden ediciones pasadas, ¿verdad? O anteriores. Pero para los que no tengan su código actualizado, no se preocupen, no lo vayan a tirar. Ya le están diciendo ahí al papá, mira, dice Lic Merlos que mi código no sirve, dame otros 20 quetzales, no sé cuánto costarán ahora, 20, 25 quetzales para comprar otro código civil. No. Aquí en pantalla tenemos la legislación actualizada. Entonces, al compañero Ricardo le dio lectura al artículo 81 del decreto ley 106, el texto original. Por eso aquí dice en pantalla, miren. Perdón, se me cerró el texto, ahorita lo vamos a poner en pantalla. Dice texto original en letra cursiva. El compañero le dio lectura al artículo 81 del texto original o como originalmente aparecía en el Código Civil. Aptitud para contraer matrimonio. La mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Sin embargo, pueden contraerlo el varón, es decir, el hombre mayor de 16 años y la mujer mayor de 14 años, siempre que medie autorización que determinan los artículos siguientes. Bueno, ¿por qué no? Bueno, puede ser que le llame la atención. ¿Por qué el hombre 16 años y la mujer 14? Y no se supone que existe igualdad de derechos, etcétera. Lo que pasa es que recuerden que en la adolescencia la mujer desarrolla antes que el hombre. Entonces, más allá del desarrollo físico, también viene el desarrollo psicológico. Entonces, se estimaba que una mujer de 14 años ya tenía mejor o mayor madurez psicológica, intelectual, que un hombre de 14 años. Por eso la ley en ese entonces hizo la distinción que para que un hombre tomara la decisión de contraer matrimonio, más allá de su desarrollo físico, que es más tardío que el de la mujer, era a los 16 años. Entonces, si el hombre contraía matrimonio a los 16 años y la mujer a los 14, se compensaba esa desigualdad en el desarrollo y se creía que a esa edad ya los dos estaban en un buen desarrollo psicológico e intelectual para tomar esa decisión. Pero, como les digo, que todo en la sociedad es cambiante y el hecho no es la excepción, este artículo está vigente. Entonces, Ricardo Antonio, hoy vamos al artículo que está vigente. Este artículo estuvo vigente hasta el año 2015, porque en el año 2015 el artículo 81 sufrió reformas a través del decreto número 8-2015. Pero sigamos. Ingrid Floridalma Lázaro. Georgina Maricler Miranda. Ella primera vez que la menciono yo en estas clases, no me recuerdo de su nombre.
Buenos días, licenciado. Ingrid Lázaro. Ingrid sí me está poniendo ahí. Licenciado. Lo único que está medio oscuro ahí donde ustedes se encuentran. No, ya comenté a la compañera, la auxiliar, de que por donde vivo no hay energía, licenciado. Está bien, no se Y está funcionando por una planta y ya está por apagarse la computadora, por eso. Perdón, licenciado. Entonces, aprovechemos, Ingrid, antes de que se nos... Estaba hablando hace ratos también, preguntándole sobre el decreto ley 106, si ya tiene reformas, y no me contestó, licenciado. Pero lo hizo mediante el chat. No, ahorita que estaba mencionando en el artículo 81, le hice una pregunta y no me contestó. Perdone, yo ahorita le voy a contestar la pregunta que usted me dirigió. La respuesta sería sí, el artículo 81 tiene reforma. La pregunta que yo le quería hacer es si su Código Civil en el artículo 81 ya tiene las reformas o no. No, licenciado, está igual que el compañero. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a aprender que hasta el 2015, el artículo 81 del Código Civil estaba, así como lo leyó el compañero Antonio y como lo tiene la compañera Ingrid, pero por medio del decreto número 8-2015 se reformó el artículo 81, que es como no está en pantalla. Compañera Ingrid, ¿le puede dar usted lectura al artículo 81, pero ya acá donde dice, donde está el numeral 2, que dice decreto número 8-2015, reforma el Código Civil? Entonces, se reformó el artículo 81 y ahora todavía está vigente hasta la fecha la redacción siguiente, por favor. Decreto número 8, reformas al Código Civil. Artículo 1. Se reforma el artículo 81 del Código Civil, decreto ley número 106 del jefe de gobierno, el cual queda así. Artículo 81. Aptitud para contraer matrimonio. Se establece a los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Gracias. Es decir, se derogó la parte posterior, donde decía que el varón mayor de 16 años y la mujer mayor de 14, aunque sean menores de edad, pueden contraer matrimonio. Eso quedó derogado a partir del a partir del año 2015. Entonces, a partir del 2015, se establece los 18 años de edad como edad mínima para contraer matrimonio. Sin embargo, en el año 2015 también se reformó el artículo 82. Preguntémosle o pidámosle favor, mejor dicho, a Georgina, que nos haga favor. Sí, licenciado, buenos días. El artículo 82, el 82, que fue reformado por el decreto 8 de 2015, por favor. En el mío dice, reformado por el artículo 2 del decreto 8-2015 del Congreso de la República, excepción de edad, dice: de manera excepcional y por razones fundadas podrá autorizarse el matrimonio de menores de edad con edad cumplida de 16 años de acuerdo a las regulaciones de este código. Gracias. Su Código Civil, le entendí yo que está redactado de esa manera. Sí, licenciado. Vaya, muy bien. Fíjense que después, cuando hubo otra reforma en el año 2017, este artículo quedó derogado. Entonces yo le invitaría a la compañera Georgina que entre paréntesis le ponga el artículo 82 que actualmente está derogado. Pero en ese tiempo, digamos, como a mí me corresponde enseñarles cómo ha venido evolucionando el derecho civil, en el año 2015, si bien es cierto, se prohibió que los menores de edad contrajeran matrimonio, por eso dice que la edad mínima son los 18 años, se estableció una excepción, digamos como una particularidad, o en determinados casos, digamos que sí se va a poder de manera excepcional. Cuando los dos tengan 16 años de edad, ya no 14, sino 16 años, y se estableciera un procedimiento que se llama dispensa judicial, es decir, solicitarle a un juez de familia su autorización para que contrajeran matrimonio. Pero eso también, debido a las razones que yo les expliqué, fue reformado y queda sin vigencia. Entonces, el actual Código Civil, como me preguntaba Wetman, me decía, Licky, entonces, ¿cuál es el Código Civil correcto para comprar uno correcto? El Código Civil correcto es el que ya tenga las reformas del decreto número 13-2017.
porque si bien es cierto, queda vigente el artículo 81, como lo leyó la compañera Ingrid, la edad mínima para contraer matrimonio son 18 años. En este decreto 13-2017 también se deroga el artículo 82 que le acaba de dar lectura a Georgina, por eso yo le digo que está derogado, y se adiciona en artículo 83, que es como actualmente está vigente. Entonces, si usted tiene el código anterior, por ejemplo, Ricardo, que me hizo favor de leer artículo 81, artículo 82, artículo 83 y artículo 84, estos están derogados. Y bueno, el 81 y el 83 sufrió reforma. Entonces, vamos pues, compañeros, presten atención, porque aquí, si ustedes acaban de comprar su código civil, lo más común o lo bueno sería que tengan la reforma actual. Pero si ustedes, como yo, tienen el código anterior, pues simplemente hagamos las anotaciones siguientes. Es más, ¿saben qué les aconsejo yo? Y eso me lo recomendaron cuando yo estaba estudiando para privado. Como uno hace una inversión y compra sus leyes, cuando uno está en posibilidad económica, pues compra otra ley más actualizada. Pero cuando uno no puede darse ese lujo, simple y sencillamente, como acá tenemos en pantalla la reforma actual, yo lo que haría sería imprimir la página que tengo en pantalla, que hay que ver qué página es en el texto, imprimirla, recortarla y pegarla en mi código civil a partir del artículo 81. Eso haría yo, ¿verdad? Para estudiar de la forma correcta. Bueno, vamos a ver quién nos va a hacer favor de darle lectura. Diana Karina García, Helen Marisol Marroquín. Licenciado. Ahí está Diana. Hola, Diana. Buenos días. Buenos días. ¿Usted en qué semestre va ahorita? En el tercero. Entonces acaba de ingresar a la universidad. Espero que su código civil esté vigente y actualizado. Su código civil en el artículo 81 ya tiene las reformas del decreto número 13-2017. Del 13-2017, no, solo del decreto 8-2015. Bueno, que es lo que acabamos de ver. Pues en el decreto número 13-2017 se continúa vigente el artículo 81. A ese no lo toque usted, Diana, porque está bien. El artículo 81 está bien. Pero el artículo 82 fue derogado. Entonces, ahí hagámosle la misma anotación que Georgina, poniéndole que está derogado el artículo 82. Pero además, se reformó el artículo 83 del Código Civil, que es el que está en pantalla acá, donde dice artículo 2. Voy a ver si lo puedo subrayar. Y me va a hacer favor de darle lectura. Donde dice, el artículo 83 queda así, de la siguiente manera. Ok. Artículo 2. Se reforma el artículo 83 del Código Civil, decreto ley número 106 del jefe de gobierno, el cual queda así. Artículo 83. Prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años de edad. Muchas gracias. Es decir, que no solo el artículo 81, aptitud para contraer matrimonio, la mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio, es decir, los 18 años de edad, sino que además nos da otra disposición prohibitiva en el artículo 87 y nos dice, no podrán contraer matrimonio por ninguna causa, por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, ni excepcionalmente. O sea, en otras palabras, no van a poder contraer matrimonio los menores de 18 de edad, nunca, jamás, nunca. Así, perdonen que lo diga de esta manera, pero es para hacer énfasis en que está prohibido. Entonces, a partir del año 2017 está prohibido el matrimonio entre personas menores de 18 años de edad. Diana, ¿le puede usted dar, por favor, lectura a los otros dos artículos del decreto 13-2017, por favor? Ok. Artículo 3. Se deroga el artículo 84 del Código Civil, decreto ley número 106 del jefe de gobierno. Artículo 4. ¿Sigo? Sí, yo solo, ya aprovechando, perdone la interrupción, yo solo les iba a decir que el artículo 84 se refería al desacuerdo de los padres o de la persona encargada de otorgar la autorización, se podía acudir ante un juez de familia para obtener la dispensa judicial, pero esto ya quedó derogado, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles. Y el artículo 4, por favor, compañero.
Artículo 4. Se derogan los numerales 1 y 2 del artículo 89, los artículos 94 y 134, todos del Código Civil. Decreto Ley número 106 del Jefe de Gobierno. Se deroga el artículo 425 del Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto Ley 107 del Jefe de Gobierno. Muchas gracias. Entonces, compañeros, yo los invito y les recomiendo que dentro de sus anotaciones o en su artículo, váyanse al artículo 89, perdón, dentro del Código Civil, váyanse al artículo 89 y marquen los numerales 1 y 2 del 89 como derogado, al igual que el 94 está derogado y el 134 del Código Civil. Y en el artículo 425, pues se derogó el artículo 400, perdón, en el Código Procesal Civil y Mercantil se derogó el artículo 425 que contenía el trámite o el procedimiento de la despensa judicial. Aldair, está solicitando la palabra. Licenciado, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos. En mi código tiene derogado también el artículo inciso 3 del artículo 89. El 1, 2 y 3. ¿Está derogado, perdone? El inciso 3 del artículo 89. Y creo que está derogado por una inconstitucionalidad de ley, que dice que es el número, número 700. Pero esa derogatoria venía desde anteriormente, o sea, tiene que estar derogado. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, de esta lectura espero no haberlos confundido, sino que aclarado sus dudas. ¿Quién de ustedes, y lanzo la pregunta abierta a los 260 alumnos que están conectados, ¿quién de ustedes sí tiene el Código Civil actualizado? Buen día, Lic. Yo sí, Lic. Yo, licenciado. Yo, licenciado. También, licenciado. Bien, licenciado. También, licenciado. Gracias. Por favor, solo una persona que le pueda dar lectura a partir del artículo 81, por favor, que su código ya esté actualizado. Hoy, Si gusta, le puedo apoyar. Bueno, En el Amarillo. artículo 81. 81. Le va a dar lectura del 81 en adelante. Ok. Dice, artículo 81, aptitud para contraer matrimonio. Se establecen los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Artículo 82, derogado. Artículo 83, prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años de edad. Artículo 84, derogado. Artículo 85, matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse. Hasta ahí, Amarillo, porque el artículo 85, que es el matrimonio por poder, ya se refiere a los matrimonios que usted precisamente me está preguntando hace algunos minutos, los matrimonios especiales. Entonces, compañeros, no quiero pasar de este tema sin que antes todos estemos en sintonía y estemos de acuerdo. Estamos de acuerdo que el artículo 81 que está vigente es el del decreto 8-2015, ¿verdad? 81. El artículo 82 está derogado. El artículo 83, que es la prohibición de contraer matrimonio menores de 18 años de edad, fue incluido o reformado por el decreto número 13-2017. Y finalmente, el artículo 84 está derogado. ¿Alguien tiene dudas con respecto a la aptitud para contraer matrimonio? Hable ahora o calle para siempre. No, yo solo quiero que todos queden claro este tema, porque es un tema sencillo, fácil de entender, pero sí necesito que todos me hayan seguido la atención, la lectura, ¿verdad? De por qué se reformó. Sí estamos claros, ¿verdad? Ana María. Claro, licenciado. Tiene la palabra Ana. Lic, solo fíjese que yo en el artículo 83 lo tengo diferente, pero sí dice que tiene la reforma. ¿Reforma de qué? Del decreto número 13-2017. ¿Y le puede dar lectura, por favor? Dice, artículo 83,
Prohibición de contraer matrimonio. Se establecen los 18 años de edad como edad mínima para contraer matrimonio. Sí, es lo mismo. Lo único que sí tiene una redacción diferente, ¿verdad? Porque lo vigente es prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años de edad. Sí, creo que está más como mejor redactado el que usted tiene, ¿verdad? Pero lo importante es tener esa reforma, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, Gracias, Lick. sí, yo como les digo, a las personas que no tienen actualizado su código no lo vayan a tirar ni a romper ni a decir me estafaron. Simplemente impriman esta hoja que tenemos en pantalla y lo pegan. Yo así tengo mi código civil y no me avergüenzo de tenerlo así. Porque este código no es en sí los 20, 25 que me costó, es todas las anotaciones que tiene este código. Vale más de 1000 quetzales, porque este es mi código que estudié para los privados. Entonces aquí tengo más de 2000 anotaciones, que eso nunca me voy a deshacer de ese código. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, pasamos al siguiente tema. Buenos días. Bueno, yo a los compañeros que están preguntando qué artículos están derogados, los invito a que acá en pantalla el artículo 4 nos indica qué artículos son. Entonces, en base a eso, ustedes después, si quieren más despacito, lo anotan. Bueno, siguiente tema. Ya vimos entonces aptitud para contraer matrimonio. Sí y solo sí, los mayores de 18 años de edad pueden contraer matrimonio. Bajo ningún caso los menores de edad pueden contraer matrimonio. Finalizado. Ahora, otro tema. Clases de matrimonio que regula el Código Civil, que no significa que no son matrimonios, sino que requieren un requisito adicional. Por eso se clasifican en matrimonios especiales y matrimonios excepcionales. Helen Marisol Marroquín estará conectada. Compañero Axel Daniel Jaime, pues ahí no hay problema, él participa, lo he visto conectado. Boris Rivas. Astrid Aroche, igual la he visto. Presente, Lick. Dígame. Usted es Boris Rivas. Sí, así es. ¿Cuáles son los matrimonios especiales que regula el Código Civil? Son 3, los tenemos en pantalla. Permítame, Lick. Matrimonio por poder o mandato, artículo 85. Matrimonio celebrado fuera de la República, artículo 86. Y matrimonio contrayente que estuvo casado o unido de hecho, artículo 95. Muy bien, entonces son 3 matrimonios especiales que regula el Código Civil, porque adicionalmente de los requisitos tradicionales nos piden algunos requisitos más. Entonces, Boris, ¿le puede dar lectura al artículo 85, por favor? Sí, Lick, permítame. Creo que Boris no tiene ninguno de su Código Civil. No, Lick, se me salió, es que tengo problema con mi... Bueno, pero es que en pantalla no está el artículo 85, por eso les digo que tengamos todos a la mano nuestro Código Civil al momento de recibir clases. Bueno, Astrid Aroche, ¿usted nos puede apoyar con el artículo 85, por favor? Claro, licenciado, el artículo 85. Dice, matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial.
expresar la identificación de la persona con que debe contraerse el matrimonio y contener la declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuera notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviera celebrado. Gracias. Vamos a dividir o a desglosar este artículo en partes. Primero, dice matrimonio por poder. Existe un contrato de representación que se llama poder o mandato. Famoso mandato. El mandato es un contrato por el cual una persona denominada mandante otorga su representación en otra persona llamada mandatario para que lo represente. Y si surte las formalidades de ley, pues no hay ningún problema. Entonces, el ejemplo claro de este ejemplo, perdón, el ejemplo claro de este matrimonio especial es cuando una persona va a ausentarse del país por motivos de negocios, de trabajo, digamos, algo muy importante. Está a punto de contraer matrimonio, pero por cuestiones, como yo les digo, de trabajo de índole mayor, no sé, algo que es demasiado importante que se le presente, no podrá estar el día que se va a celebrar el matrimonio. Entonces, otorga un mandato especial, dice, ¿verdad? El mandato debe ser especial. No se puede un mandato general. Debe ser un mandato especial para contraer matrimonio a favor de alguien de su familia o un notario, alguien de confianza, para que otorgue el matrimonio, para que autorice para que contraiga el matrimonio. Pero debe contener el nombre específico de la persona con que debe contraer matrimonio. Debe decir, otorgo poder o mandato especial para contraer matrimonio con la señora Guadalupe María Pérez Aguilar. Porque imagínense, si solo dice, otorgo poder especial para contraer matrimonio con cualquier persona ahí que él elija. Recuerden que todas esas obligaciones van a ser en contra del mandante. Entonces debe estar claramente establecido. Además de eso, dice que debe contener declaración jurada de todo lo relativo a las actividades que debe contener el acta notarial. Por eso dice el artículo 93, que es todo lo relativo al acta notarial. Y la revocatoria de mandato no va a surtir efecto si fue legalmente notificado el mandatario cuando el matrimonio ya hubiera estado celebrado y también inscrito. Recomendación, anoten en el artículo 85, ver artículo 1692 del Código Civil. Repito, 1692 del Código Civil. A mí mi maestro de Derecho Notarial fue el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, y él era bien gracioso, así era su forma de enseñar, y claro que aprendíamos, y todavía me recuerdo hasta de sus frases célebres, y él decía, el matrimonio se puede hacer por poder, y el divorcio es por no poder, decía él, porque dentro de las causales para el divorcio está la imposibilidad de engendrar o de procrear hijos. Entonces es una causal. Entonces es un chiste nada más, ¿verdad? El matrimonio es por poder y el divorcio por no poder. También había otro chiste que él decía, se otorga matrimonio para contraer, se otorga el mandato para contraer matrimonio, mas no para la noche de bodas, decía él, eso sí ya se encarga el mandante como tal, ¿verdad? Es un chiste también, ¿verdad? Es algo para hacer dinámica la clase, porque imagínense ahí que le otorgue mandato con competencias amplias y facultades suficientes, ¿no? Uy, qué miedo eso. Bueno, Axel Jaime y luego Amarilis. Licenciado, disculpe la pregunta. Fíjese que de donde dice la revocatoria del poder no surtirá efecto si fuera notificada legalmente al mandatario. Cuando el matrimonio ya estuviera celebrado, no lo comprendo. Mire, pues lo que pasa es que el poder o mandato se puede revocar, es decir, se puede dejar sin efecto. Entonces puede ser que el mandante se haya arrepentido, digamos, y solicite la revocatoria del poder o mandato. Y pues lógicamente quedará sin efecto. Pero
con relación al matrimonio no surtirá efectos si ya se hubiere celebrado. O sea, solo se puede revocar antes de que el matrimonio haya sido celebrado. Una vez ya celebrado el matrimonio, pues ya surte efectos, ¿verdad? Ya se debe de inscribir. A eso es lo que se refiere. Pero muy bien, compañero, porque tal vez no había quedado clara esa partecita. Amarilis, usted también tiene la palabra. Perdón, licenciado, este tipo de matrimonios es cuando se pueden dar, por ejemplo, usted mencionaba por medio de un mandato, suponiendo que alguien esté en el extranjero. ¿Estos son publicados en el diario Centroamérica? No, ahorita vamos a ver cuando el cónyuge o uno de los cónyuges o celebrantes fuera extranjero, ahí sí se deben publicar edictos. Pero ese es un matrimonio excepcional. Aquí el único requisito del matrimonio por poder o por mandato es que el mandato debe ser especial, debe estar inscrito en el archivo electrónico de poderes y debe contener los requisitos que ahí menciona el artículo 85. Bueno, iba a pasar al siguiente tema, pero María Velázquez está solicitando la palabra. Buenos días, licenciado. Solo con una consulta. En este mandato se define alguna fecha porque así como un ejemplo, en mi caso, yo tengo mandato, ¿verdad? Por parte de mi mamá que se encuentra en el extranjero, pero ahí se indica tiempo indefinido. Entonces, en este que es para celebrar matrimonio, un ejemplo, el matrimonio se celebraría en agosto de 2022. Y justamente la persona ya sabe que tiene previsto un viaje para esa fecha. ¿Sí se plasma la fecha en el mandato o queda como indefinido? Sí, María, muy buena pregunta. Se plasma la fecha de vigencia del mandato. Por ejemplo, en el ejemplo que usted me comenta de un mandato que le dejó su mamá, en una cláusula dice, del plazo del mandato. El presente mandato es por tiempo indefinido. No tiene prescripción. Por el contrario, habría una cláusula que decía, el mandato tiene vigencia de 6 meses, venciendo tal fecha, o que corren a partir de la presente fecha. Entonces, ahí son los dos tipos de plazo que tiene un mandato. A tiempo indefinido o plazo indefinido y a tiempo o plazo fijo, que debe estar especificado en la escritura. Esto es parte de derecho civil y derecho notarial. Ahí es donde miramos sí la escritura del mandato, pero ahora se trae a colación porque se puede contraer matrimonio por medio de mandato. Buena pregunta. Bueno, el otro mandato especial es el otro matrimonio especial, que se me confunden estos términos, mandato y matrimonio. El segundo matrimonio especial es el matrimonio celebrado fuera de la República, artículo 86. Vamos a pedirle favor a Hazel Suset García que le dé lectura. Ángel de Jesús Argueta. Sergio Leonel. Aquí estoy, licenciado. Licenciado presente, Ángel de Jesús Argueta. Yo le hablé primero, licenciado Hazel García. Sí. No se preocupen, todos van a tener intervención. No se preocupen. Solo se escucha artículo... mucho Suset, pero dele lectura al artículo 86, por favor. Ok, artículo 86, matrimonio celebrado fuera de la República. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá todos sus efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determina este código. Muy bien. Suset, ¿algún ejemplo que usted me puede dar de matrimonio celebrado fuera de la República? Y si surte efectos o no aquí, ¿cuáles son los requisitos para que sí surte efectos en Guatemala? Se nos desconectó Suset, solo le dio lectura y desapareció. Aquí estoy, pero no sabría darle un ejemplo. Estaba pensando en eso, licenciado, perdón. Bueno, tratemos de explicar entonces este artículo. Ayúdenme, porque dice, el matrimonio celebrado en el extranjero. Eso significa, el matrimonio celebrado en el extranjero, en la forma y con los requisitos del lugar de celebración que establezcan las leyes. Dígame un país, Suset.
donde se va a celebrar un matrimonio en el extranjero? Dígame un país. En Estados Unidos. Estados Unidos. Dice que necesita cumplirse la forma y los requisitos de ese lugar. O sea, ¿qué leyes se deben de cumplir para contraer un matrimonio en Estados Unidos? Las leyes de Estados Unidos. Excelente, ahí estamos bien. Y perdone. Y entonces dice que va a surtir efectos en Guatemala siempre y cuando cumpla con las leyes de ese país. Usted me dijo que era Estados Unidos. Pero hay una salvedad o una excepción, dice, a no ser que exista impedimento absoluto para contraerlo acá en Guatemala. ¿Cuáles son los impedimentos absolutos? Están en el artículo 88. Por ejemplo, que en Estados Unidos no sea prohibido que parientes consanguíneos se casen, papá e hijo. Allá en Estados Unidos sí es válido. Entonces se casa el papá con una hija y pretenden que surta efectos en Guatemala. ¿Va a surtir efectos en Guatemala? Ha cumplido con las leyes allá en Estados Unidos. Le pregunto a Suset, ¿surtiría efectos en Guatemala? No, licenciado, porque acá no es permitido. Exactamente, muy bien. Otro ejemplo. El numeral tercero del artículo 88 que regula impedimentos absolutos dice las personas casadas. Se cumplen los requisitos de Estados Unidos. Allá una persona ya está casada, pero ahí es permitido que vuelva a contraer matrimonio. O en Arabia Saudita, por ejemplo, que hasta 7 esposas puede tener alguien. Entonces están cumpliendo los requisitos de Arabia Saudita. Pero ¿surtiría efectos acá en Guatemala, Suset? No, licenciado. Claro que no, porque dice que es un impedimento absoluto. Entonces, muchas gracias por su ayuda. Yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Le resumo aquí. Este segundo matrimonio especial. El matrimonio celebrado en el extranjero es válido y surte efecto siempre que se siga conforme a las leyes de ese país, salvo que sea o que intervengan impedimentos absolutos que regula la legislación guatemalteca. Lenin tiene la palabra. Sí, licenciado, perdón. En el caso de los homosexuales que se casan, digamos, en Canadá, España, en todos esos lugares, al regresar a Guatemala no, es como que no estuvieran casados. Acá en Guatemala no surtirían efectos jurídicos porque la legislación guatemalteca prohíbe ese tipo de matrimonios. Entonces surte efectos pues, para ese país nada más. Jocelyn, usted tiene la palabra también. Disculpe una pregunta, licenciado. ¿Qué pasa si si hay una persona que está casada aquí en Guatemala, pero esta se va a Estados Unidos y pasan los años y esta se vuelve a casar? ¿Su matrimonio quedaría inválido o no? Pero si estos dos, los guatemaltecos, no se habían divorciado. Entonces el matrimonio acá en el país subsiste. Y el matrimonio que va a subsistir es el primario, el de acá de Guatemala. Entonces, el cónyuge acá en Guatemala puede accionar por medio de un certificado de matrimonio para que el matrimonio de Estados Unidos sea declarado nulo, porque ya estaba casado. Jonathan Cali. Licenciado, y otra pregunta, ya que no lo mencionan los impedimentos absolutos, ¿podría contraer matrimonio 2 personas del mismo género, cumplir las normas en otro país porque sí son permitidas en otros países y regresar a Guatemala? ¿Surtiría efecto? Ya le entendí. Si bien es cierto, no está en el artículo 88, el concepto legal de matrimonio lo prohíbe. Entonces, acá en Guatemala no sería permitido. No tendría esa validez por reconocimiento. Porque es digamos, la definición o concepto básico de matrimonio así lo refiere. Mónica. Buenos días, Lick. En el caso de que sí sería válido, sería si, por ejemplo, 2 personas del mismo sexo se casaran en un país establecido que lo permitiera, pero vuelven a Guatemala y uno de ellos se casa con, por ejemplo, si fuera entre 2 hombres, se casa con una mujer aquí en Guatemala, ese matrimonio sí sería válido aquí en Guatemala y no tendría inconvenientes por el matrimonio anterior, dado que se dio en otro país donde la legislación es diferente.
Pone Mónica, fíjese que hablo muy rápido, yo me perdí. ¿Me puede repetir, por favor? Y le voy a poner toda la atención. Sí, con gusto, le decía, si por ejemplo dos hombres se casan donde la legislación lo permite, en un país donde se permite, luego vuelven a Guatemala, pero aquí se casa uno de ellos con una mujer, ese matrimonio sí surte efecto, porque aquí en Guatemala quedaría nulo el anterior, dado las circunstancias que aquí no, la legislación no contempla un matrimonio del mismo sexo. Muy buena pregunta. Hace usted una pregunta a nivel maestría. Pues fíjense que a mi forma de interpretar la legislación, es cierto, está cumpliendo los requisitos del matrimonio, pero el artículo 88 en el numeral tercero establece: las personas casadas tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio. Entonces, haber contraído, celebrar un matrimonio con un impedimento absoluto da origen a una nulidad del matrimonio, nulidad absoluta. Entonces, contestando su pregunta, no sería válido, porque si bien es cierto, digamos que ya no se cumplía los fines del matrimonio en este país, tuvo que haberse divorciado para contraer nuevo matrimonio. Y eso que usted me pregunta, ese ejemplo tiene mucha relación con el tercer matrimonio especial, que es el que tenemos en pantalla. Matrimonio de un contrayente que ya estuvo casado, unido de hecho. Aquí viene la doble obligación para el caso hipotético que usted me plantea. No solo tiene impedimento absoluto, sino que si cuando ya estuvo casado, tiene que acreditar fehacientemente la disolución del matrimonio. Eso está en el artículo 95. Y como ya se había aparecido por ahí Ángel de Jesús Argueta, le vamos a pedir favor a él que le dé lectura al artículo 95 y después le damos la palabra a Sofía que nos haga su pregunta. O si quiere, Sofía, tal vez tiene relación con el tema, háganos su pregunta de una vez. Sí, entonces, por ejemplo, si estuviera aquí casada con, o sea, no casada, unida con otra persona, y en el sentido de las propiedades, si esa persona se muere o yo me muero, quedaría sin uso, por así decirlo, porque como legalmente no es mi pareja, como cuando se muere, si su esposa muriera o su esposo muere, las propiedades pasan a ser mías, por así decirlo. No. Ay, estoy confundida. Bueno, es que ahí está más complicado todavía. Vámonos por partes. Porque hablan muy rápido, hablen más despacio. Miren, pues, aquí el supuesto que me dice Sofía es: si una persona está unida con otra, pero no lo han declarado, solo es una unión de hecho entre ellos, ¿verdad? O sea, son convivientes nada más, son convivientes. Y fallece, me dijo usted, fallece el conviviente. ¿Sofía? Sí. Y ahí lo comprendemos. Hay una pareja de convivientes y fallece uno de ellos. ¿Cuál es la siguiente parte de la pregunta? Si estuviéramos viviendo en una casa, ¿a quién le queda la casa? O sea, si no hay más personas y no está mi nombre, porque obviamente no se puede, o sea, no me queda a mí porque no soy su esposa legítima, por así decirlo. ¿Aquí qué pasa? No tengo porque no creo que no tenga ningún derecho, ningún beneficio en nada de lo que haya pasado. Pero yo le tengo una respuesta a eso, y solo un abogado pilas como todos los que estamos acá conectados vamos a saber esa respuesta. Se puede solicitar la unión de hecho post-mortem, siempre y cuando cumpla los requisitos de la unión de hecho. Una vez fallecido, solicita judicialmente en juicio ordinario que el juez declare con lugar la unión de hecho. ¿Para qué? Para gozar de la sucesión hereditaria. Ahí está la respuesta. Aunque sea del mismo sexo la pareja. Bueno, ahí ya lo confunde más. Ahí yo no creo que se la declaren con lugar porque no cumple los... Bueno, eso no me lo había dicho usted. La unión de hecho, artículo 173, dice: la unión de hecho de un hombre y una mujer. Ojo, entonces ahí, si usted le indica esto al juez en su memorial, le va a declarar sin lugar la unión de hecho. No cumple los fines de la unión de hecho. Al final de cuentas, la unión de hecho es
igual al matrimonio, solo que para las personas que ya tienen 3 años de convivencia o más. Está bonito este tema, tan bonito que no avanzamos, porque yo veo que entre más dudas respondemos, más dudas creamos, pero aquí estamos para responderlas todas. Entonces, en cuanto a la pregunta de Sofía, si son un hombre y una mujer, ya les di la clave. Si son personas del mismo sexo, lógicamente no hicieron pública la unión de hecho y después van a declararla, ya dependerá del juez cuál es su decisión, pero desde mi punto de vista va a declarar sin lugar esa solicitud de unión de hecho post-mortem porque no reúne los requisitos de ley. Vamos con Milsi y luego con Evelyn Janet González. Buenos días, licenciado, y buenos días, compañeros. Respecto a la pregunta que había hecho la anterior compañera, yo estoy en 5º semestre y estoy recibiendo ya penal 3, entonces él nos había puesto un caso referente a la pregunta que ella hacía, y aquí en el artículo 226, en el capítulo 1, tiene el nombre de la celebración de matrimonios ilegales, y en el 226, matrimonio ilegal, dice esto: quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien, siendo soltero, contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. Y el artículo 227 y 228 también tiene referencia a lo que ella decía. Entonces yo pienso que no se podría contraer matrimonio la otra persona del otro sexo, aunque sea con otra persona de un sexo diferente, porque en los requisitos dice de que si no ha disuelto el primer matrimonio, no puede haber uno segundo. Aunque en el otro país sí se haya aceptado los del mismo sexo, o sea, ya sí lo permiten, pero aquí no lo permiten, pero yo pienso que aunque no lo permitan aquí, no quiere decir que porque vaya a contraer matrimonio con un sexo diferente, no van a hacer caso omiso del anterior que esta persona ya tiene. Sí, muy buen análisis, Milsi, sobre todo por la integración de estas normas del Código Penal. Pues ahí venimos a integrar todo ello. Evelyn Janet, usted tiene la palabra. Licenciado, buenos días. Con respecto a lo del artículo, dice que hubiese tenido hijos y que presente, me imagino que el acta de divorcio, pero si la persona solo estuvo conviviendo, como usted así lo dijo, y nunca lo registraron en la municipalidad, ¿puede contraer matrimonio o no lo puede contraer? ¿De qué artículo me habla, compañera? Perdone. De el que fue casado. Ah, o sea, del artículo 95. Sí, es que todavía no hemos explicado ese artículo. Ahorita lo vamos a ver. El contrayente que ya fue casado. Es el tercer matrimonio especial. Ángel de Jesús Argueta no está. Sergio Leonel Osaeta, creo que él era el que... Licenciado, sí estoy. Ángel de Jesús Argueta. Ah, bueno. Mucho gusto, Ángel. Le voy a dar lectura al artículo 95, pero despacio. ¿Sí? Está bien. Contrayente que fue casado. Artículo 95. El contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos. Y si tuviera bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Bien, muchas gracias. Entonces aquí vamos a contestar la pregunta de Evel, que nos hacía. Aquí hay 3 supuestos en este artículo. Primero, una persona que ya estuvo casado o unido de hecho, o sea, casado, unido de hecho, ¿puede contraer matrimonio? La respuesta es sí, siempre y cuando ya haya vuelto ese matrimonio anterior o haya cesado la unión de hecho anterior. O bien, si se haya declarado la insubsistencia del matrimonio por la nulidad por haber un impedimento absoluto. Entonces, el primer supuesto es debe de haberse disuelto el matrimonio anterior para contraer matrimonio. Primer supuesto. Segundo, o segundo requisito que le pide. Además de lo anterior,
si tuviera hijos, debe de comprobar que está dando pensión alimenticia y que está garantizada esa obligación. ¿Cómo lo está garantizando? Un derecho real de garantía, prenda, hipoteca, garantía fiduciaria, inmobiliaria, etc. Y tercer supuesto, y si además de eso, él administra bienes de un menor de edad, deberá presentar un acta notarial de inventario de cuáles son esos bienes que administra, que son de un menor de edad, porque eso no se podrán tomar en cuenta para el matrimonio que va a contraer. Entonces son 3 requisitos que se regulan en un solo artículo. ¿Estamos claros ahí? Vamos con las dudas. Luis López. Sí, licenciado, perdón, solo rápido. Este último artículo, ¿cuál era el que mencionó estos 3 supuestos? Está en pantalla, artículo 95, compañero. Artículo 95. Dora. Bien, gracias. Sí, licenciado, disculpe, me surgió una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que se casó en los años 90 y cuando hizo el traslado del RENAP le pareció soltero y el abogado nunca hizo los avisos, pero esta persona ya no vive con la que se casó, sino vive con otra persona? ¿Ellos se podrían casar, licenciado? Bueno, entiendo yo entonces que sí contrajo matrimonio, pero no dieron los avisos y por lo tanto no se inscribió. Ajá, sí fue. Y por lo tanto aparece soltero, no tendría impedimento para contraer matrimonio. Fíjense que para evitar problemas futuros, porque la fácil sería, lo primero que aquí todos considero que nos ponemos de acuerdo, sí puede. Es más, ¿para qué se va a poner en gastos, en problemas, etcétera? Pero lo aconsejable sería que se inscriba el primer matrimonio y resuelva. Porque si no, la primer cónyuge después le puede anular el segundo matrimonio. Y puede ser la insubsistencia del matrimonio. Y va a tener derecho la primer cónyuge. Gracias. Valverde. Fíjese que una pregunta similar a la compañera, en el caso de una amiga, mi mamá, estuvo casada durante 30 años, pero resulta que su esposo falleció y era trabajador de la empresa. Nada más. Bueno, los calcetines, ¿vos compras calcetines de vagón? Y cuando mi mamá fue a reclamar la pensión de post-mortem, que todo trabajador tiene derecho a eso. Y resulta de que no le dieron ese privilegio a la esposa por ser de ese señor, no le dieron porque no estaba casada y su matrimonio no estaba registrado en el RENAP. ¿Qué puede proceder en ese caso? Primero tendría que haber inscrito o inscribir su matrimonio en el RENAP para que hagan la anotación correspondiente y después ejercitar la de sucesión hereditaria, en este caso la indemnización post-mortem, o radicar un proceso sucesorio, también puede un proceso sucesorio en donde se le declara a ella como heredera y con el auto declaratorio de herederos, ahí sí ir a la institución en la cual tiene el derecho a la indemnización post-mortem. Pero necesita un documento, un título que acredite que efectivamente es heredera. Compañeros, yo les había prometido un receso, pero estamos muy atrasados, no vamos ni a la mitad del tema. Entonces, solo hagamos una pequeña pausa de 5 minutos, yo me voy a estirar porque ya no aguanto también y a tomar un poquito de agua y regreso acá con ustedes. Por acá nos vemos entonces unos 5 minutos máximo y estoy acá de vuelta. Gracias.